público, ¿no? Y que además la había reformado sin licencia pública. Al salir este escándalo, diminuto, pero bueno, escándalo, nosotros desde Izquierda Unida hemos registrado una denuncia al alcalde en concreto, pero además dando una idea de cómo conciben ellos la gestión de la institucionalidad. Al salir esta información, el alcalde fue al ayuntamiento y sin autorización ni firma del secretario ni del fedatario introdujo en su declaración de bienes un documento sin firma del secretario en el que estaba donde vivía, el ático donde vivía, para que cuando nosotros u otros fuesen a revisar esa declaración de bienes poder decir que esa declaración sí estaba allí, ¿no? Lo que pasa es que esto también se ha sabido y ha sido un escándalo más consecuencia y al hilo de todo el conflicto de Gamonal. Luego otro tema importante que nosotros hemos intentado combinar desde Izquierda Unida y el conjunto del movimiento que lo ha visto oportuno es combatir la identidad colectiva de la gente en relación con su sentimiento de país, ¿no? En España, el perder la guerra civil a la mayoría social y a la izquierda nos ha quitado el que podamos hablar de España, nos ha quitado una visión desde la izquierda de mayoría social del país. La bandera se la han quedado también. Se han quedado también el concepto de quiénes son los patriotas y quiénes no. Y resulta que los patriotas son los poderes económicos y sus élites políticas que tienen sus dineros en Suiza, y la gente que defiende su barrio, que defiende sus servicios públicos, etcétera, etcétera, resulta que esos no son los patriotas, resulta que esos son los violentos y a los que hay que criminalizar. Y en paralelo a todo este conflicto de Gamonal, a la vez que ellos comprueban que se les escapa el tema de las manos, porque si las manifestaciones previas, durante los meses previos, habían sido muy numerosas, una vez que se intenta iniciar la obra, van las excavadoras y demás, lo que se encuentra el equipo de gobierno municipal es que se ha instalado la resistencia civil en la calle. Es decir, que se ha organizado por parte de la plataforma que las obras no se puedan iniciar evitando que los obreros y las máquinas entren a la obra. Y este es el primer día que se producen los disturbios. Esto es un viernes, por la mañana se intentan iniciar las obras y por la noche se empiezan los disturbios. Pero es importante decir, al hilo del tema de la criminalización, porque a medida que van pasando los días, el Partido Popular intenta deslegitimar al movimiento ciudadano que se está resistiendo contra la obra con la idea de criminalizarlo. Es decir, ya que el escenario de Gamonal ha saltado a la esfera nacional, es decir, una vez que ha salido de Burgos y que es noticia Burgos por un tema en concreto de Burgos y además por un conflicto social ya a nivel español e incluso internacional, se intenta criminalizar el movimiento enseñando únicamente escenas de contenedores quemados, etcétera, etcétera, ¿no? Intentando que por un lado esto a nivel nacional no le legitime al PP y se pueda lanzar el discurso de que la obra se va a continuar porque no vamos a ceder ante acciones violentas, y luego a nivel de Burgos Ciudad también crear mala imagen en el movimiento a nivel de los ciudadanos para que no se sigan movilizando. Y se dice una cosa curiosa, y es que los violentos no eran de Burgos, o muchos no eran de Burgos, sino que eran grupos itinerantes. Se utilizó el concepto de grupos itinerantes, como que había venido de gente de fuera de la ciudad a provocar esos conflictos, ¿no? Ese primer viernes hay detenidos, y todos los días que hay detenidos se comprueban los partes policiales como todos los chavales son de Burgos y son del barrio, ¿no? Una vez que ya esto está claro, se pasa a hacer un discurso de que son de extrema izquierda, grupos de extrema izquierda a los que prácticamente se hace un paralelismo con ETA para legitimarlos, ¿no? Nosotros decíamos que si de algo son extremos, son de extrema necesidad, que no son de extrema izquierda, sino que son de extrema necesidad por la situación que hay en el barrio. Y en relación con esto, el PP lo vinculaba a la cuestión de los intereses generales, el interés del país, que este tipo de temas contribuyen a relanzar la economía, ¿no? Y nosotros les llamábamos directamente en el pleno y en aquellos espacios en los que podíamos, les llamábamos directamente cuando nos hacían este tipo de discurso identitario y demás, nosotros les llamábamos vendepatrias directamente, porque están vendiendo el país a trozos, se lo están quedando 4 golfos
y encima se lo están vendiendo al sector financiero internacional. Un ejemplo concreto en relación con esto es que, curiosamente, en una de estas reuniones nos vino uno del PP, un claro provocador, ¿no? Y cuando le decíamos esto nos dijo, por ejemplo, que nosotros habíamos defendido la nacionalización de Repsol por Argentina. Claro, nosotros un poco sorprendidos, ¿no? Porque ¿qué tiene que ver aquí el tema de Repsol con el conflicto, ¿no? Y digamos de alguna manera como diciendo que no defendíamos los intereses nacionales, ¿no? Nosotros lo primero que le dijimos es que para empezar Repsol era pública y la privatizaron. Era patrimonio del pueblo español y se la vendieron a los sectores financieros. Y cuando se nacionaliza Repsol por parte de Argentina, el 57% de la propiedad de Argentina son de fondos de inversión norteamericana. Es decir, que nosotros estábamos defendiendo intereses de poderes económicos de una empresa que históricamente había sido pública, se la habían vendido robándonos a los españoles y encima estaban defendiendo a sectores económicos que no tenían ninguna vinculación con el país. Pero bueno, por continuar. Las manifestaciones, a pesar de la criminalización de la protesta social, cada vez van a más. Los primeros disturbios son el viernes y hasta el martes por la tarde el alcalde no anuncia el cese temporal de las obras. Los disturbios primero son el viernes y la manifestación del sábado hay bastante más gente que la que había habido el viernes antes de los disturbios. El sábado por la noche vuelve a haber disturbios. Y sobre los disturbios hay que decir una cosa muy importante. La resistencia del barrio fue en todo momento pacífica. Incluso cuando se intenta que no se acceda a la obra por parte de excavadoras, obreros y demás, es en todo momento, por ejemplo, poniendo personas delante de los accesos, poniéndose delante de los camiones, de las excavadoras. Hay que dejar claro que en el barrio no hay ni un solo disturbio hasta que el equipo de gobierno municipal, en concreto el subdelegado de gobierno en Castilla y León, no manda a la policía el primer día. Hasta ese día no se había roto, hasta ese momento no se había roto ninguna cristalera, no se había atacado ninguna sede financiera, oficina financiera, etcétera, etcétera. Y luego otra cosa también importante. En los disturbios que ha habido no se tocó ni un solo comercio local. Es decir, no hay ni un solo comerciante, ni una sola foto que se haya podido decir que en los disturbios, o que visualice que en los disturbios se ha atacado un pequeño comercio, algo público, etcétera, etcétera. Las cosas que se han roto y las cristaleras que se han roto, si se observaba detenidamente y con cierta atención, las imágenes eran todo oficinas de bancos o de grandes empresas, porque en el barrio se entendía que también son responsables de lo que estaba pasando en Gamonal, ¿no? He dicho que la manifestación del sábado va más, disturbios otra por la noche el sábado, porque después de la manifestación, que solía ser era a las 7 de la tarde, el subdelegado de gobierno mandaba, digamos, extender policialmente el barrio, instalar a la policía en el barrio. Como eso sucedió en los primeros disturbios, para el sábado ya llaman y llegan a Burgos las unidades de intervención policial de Valladolid, para intentar sostener el tema policialmente. Como no les es posible, que no le pueden controlar, llaman a las unidades de intervención policial de Madrid. Y ya para el último día se suman también las unidades de intervención policial procedentes de Andalucía. Con lo cual, el último día allí, el mismo día que ya se había anunciado la paralización de las obras, una vez anunciada la paralización de las obras, la manifestación se dirige a la comisaría para exigir la liberación de los detenidos. En ese momento que se abandona la calle en la que se iba a hacer el bulevar, al volver a la zona, nos encontramos con que hay el mayor despliegue policial visto en todos los días desde que se inició el tema, ¿no? Además, con una actitud claramente provocativa, con unos mandos con actitudes claramente provocativas a los manifestantes, intentando generar un conflicto entre la ciudadanía y los policías para que se visualizase al día siguiente que aún anunciando el alcalde que paralizaba temporalmente la obra para abrir un proceso de diálogo con las asociaciones de vecinos, plataformas, etcétera, etcétera, aún así se generaba por parte de los manifestantes violencia y se rompía material público, ¿no? Que esto fue una cosa que el propio movimiento supo controlar y sin recurso alterado, por no decir ninguna cosa sospechosa. No hubo ningún tipo de ataque a la policía, ni hubo ningún tipo de disturbios, ¿no?
Y se hizo el acuerdo, después de 3 horas de estar allí delante de la policía, ¿no? Ellos en un sitio, nosotros en otro, pero en cualquier caso pegando a la policía, que en el momento en que se fuesen ellos, nos íbamos nosotros también. Y la policía decía lo contrario, cuando vayáis vosotros, nos marchamos también. Y nosotros le dijimos, pues es que nosotros ya no tenemos ninguna prisa, después de todos estos días estando aquí, controlando la hora y demás, pues es que no nos vamos a marchar, pues nos tenemos que quedar durmiendo aquí, no nos vamos a marchar. Y al final de unas horas, pues la policía comunicó que se marchaba y entonces se disolvió todo sin ningún tipo de disturbio. Esto es un martes. El miércoles el alcalde inicia lo que él denominó una ronda de contactos, de diálogo, con 2 mesas. Una mesa de partidos políticos representados en el Pleno y una mesa con asociaciones de vecinos y demás. A la mesa de partidos políticos, por supuesto, no llaman Izquierda Unida, llaman al PSOE y a UPyD. Como diciendo, vamos a llamar a la gente de confianza y razonable, ¿no? Y luego llaman a asociaciones de vecinos, esta vez ya asociaciones de vecinos también que estaban en contra, ¿no? Lo que ocurre es que digamos con la intención de negociar. Y ellos ya planteaban que estamos dispuestos a hacer un bulevar tal y como lo habíamos diseñado nosotros, pero una frase concreta del representante del PP en esa reunión era: pero algo parecido tenemos que hacer, ¿no? Es decir, la obra no se puede quedar sin hacer. En todo esto, en paralelo, con 2 presiones importantes de cara al equipo de gobierno municipal. Por un lado, el PP Nacional, por la imagen que se estaba dando, y luego, por otro lado, los constructores, que contaban ya con el dinero que iban a ganar, y a ver si ahora estos señores, por unos bandidos aquí, van a decidir no hacer la obra, ¿no? Y el viernes hay pleno. El cese temporal de la obra se anuncia el martes por la tarde, el viernes hay pleno. En ese pleno, el PP manifiesta que va a continuar con la obra sí o sí, ¿no? Y el resto de